¿Qué tal, doña Pilar? Marcelo, un saludo nuevamente. Efectivamente, ayer veíamos en la primera parte de estos reportajes cómo la Iglesia Católica tiene exención en el pago de bienes inmuebles de todas sus propiedades. Telenoticias encontró que hay más de 1.500 propiedades a nombre de temporalidades de la Arquidiócesis de San José o de las diferentes provincias del país, pero hoy les vamos a hablar en la segunda parte de estos reportajes sobre una ley que se creó en el año 1991 y que lo que permite es que una empresa que tiene que pagar impuestos más bien le haga una donación a la Iglesia Católica y deje de pagar ese monto en impuestos. El Estado necesita recaudar miles de millones de colones en impuestos para poder solucionar el problema fiscal del país. Y para eso los diputados discuten una propuesta de reforma que aumentaría los tributos que todos pagamos. Es por eso que cada vez más la política fiscal se dirige a eliminar beneficios otorgados en el pasado a instituciones, como ocurre con la Iglesia Católica. La Ley 7266, creada en 1991, autoriza a las instituciones descentralizadas y empresas públicas del Estado para hacer donaciones a la Fundación para la Restauración de la Catedral Metropolitana y otros templos y monumentos católicos. Y también permite que las empresas privadas hagan donaciones que sean restadas de su impuesto sobre la renta. Una empresa podría y puede hoy, en virtud de que la ley está vigente, cuestión que además ha sido preguntada recientemente por algunos grandes contribuyentes, hacer una donación contra el impuesto. Si alguien tenía que pagar $1 millón de impuesto, o $2 millones de impuesto, por ejemplo, pongámoslo en colones, puede decidir, en vez de pagar eso al fisco costarricense, pues donarle ese mismo dinero a la Fundación para la Restauración de la Catedral. La Contraloría General de la República confirmó que solo son sujeto de control los presupuestos para las organizaciones privadas que reciben fondos públicos, cuando llegan a un monto mínimo que actualmente es de 111 millones de colones. Consultamos al canciller de la Curia Metropolitana, el sacerdote Mauricio Granados, sobre el uso y manejo que le da la Fundación a esos dineros. Aquí es un elemento importante. La Fundación ayuda a templos católicos, pero no es parte de la organización de la Iglesia. Es una persona jurídica con una organización aparte, independiente, ¿verdad?, que realiza una actividad que nos beneficia. Es obvio que es así, ¿verdad?, y creo que a la comunidad nacional también. Entonces, para los manejos propios de la Fundación, yo quisiera más bien que se refirieran al presidente de la Fundación. El ministro de Hacienda confirmó que la intención del gobierno es eliminar exoneraciones y no generalizarlas, como podría suceder con otras agrupaciones religiosas que soliciten el mismo beneficio que actualmente tiene la católica. El crédito del impuesto, es decir, en lugar de que el impuesto le entre al gobierno, le entra a la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es una práctica muy mala. El periódico La Nación informó en septiembre del 2010 que la Iglesia Católica de Costa Rica creó una red de sociedades anónimas y compañías offshore para ocultar al público el volumen de su patrimonio. Las utilidades que generan las offshore no pagan impuestos en Costa Rica. Actualmente el Ministerio Público mantiene una investigación abierta por este caso. Pero para tratar de comprender mejor el funcionamiento que tiene esta fundación, le solicitamos una entrevista al presidente de esta Fundación para la Restauración de la Catedral, el sacerdote Germán Rodríguez. Sin embargo, fue el asesor legal, don Rodrigo González, quien atendió nuestras consultas, y lo primero que le preguntamos fue cuánto recibe anualmente la Fundación para la Restauración de la Catedral en donaciones. Puedo decirle que se ha estado recibiendo un promedio un poquito abajo de 1.000 millones de colones al año, un poquitico arriba de 1.000 millones de colones, de estos 1.000 millones de colones, un poco hacia arriba, un poco hacia abajo. Pero además le consultamos al asesor legal de la Fundación cómo hacen la rendición de cuentas de esos aproximadamente 1.000 millones de colones anuales de las cuales él nos hablaba, que son unos aproximadamente 83 millones de colones mensuales, y también le consultamos cómo funciona la junta directiva en cuanto a su constitución y cada cuánto se renueva esta junta directiva. Escuchemos.
¿Cómo se hace la rendición de cuentas a las empresas que donan a la fundación? Bueno, no hay un procedimiento, digamos, establecido. Después de escuchar las declaraciones del ministro de Hacienda, pues por supuesto que a uno le queda la duda si efectivamente se van a empezar a recortar exoneraciones como parte de esta necesidad que tiene el país para recaudar más dinero en impuestos.